Benjamín Las Heras, y es el director facultativo de la obra de Velate. Sí, de publicación del túnel de Velate. ¿Cómo concurrió usted a esta obra? Digo, vio el anuncio, le llegó alguna noticia. No, vamos a ver, esta fue mi empresa la que se presentó al concurso para la dirección de obra. Entonces yo soy trabajador de TPF Ingeniería y bueno, ganaron el concurso y entonces me pusieron a mí de director de obra. ¿Y su empresa, sabe usted, su empresa cómo se decidió a hacerlo? ¿Dónde tiene el domicilio su empresa? En Madrid. En Madrid. ¿Había dirigido obras en Navarra anteriormente? No. ¿Usted no? ¿La empresa? Pues ¿Tiene conocimiento? No lo sé. ¿Nunca? Que yo sepa, no. Pero... Nunca, o sea, es la primera obra que dirigen en esta comunidad, por lo menos usted y probablemente también su empresa. Es la primera obra que dirijo aquí y la empresa creo que tiene algún contrato más por ahí. Y si quizá de dirección de obra no, de asistencia técnica casi seguro. Entonces... ¿Contrato con el Gobierno de Navarra o con...? No, con el Gobierno de Navarra no. ¿Con obras? Que yo sepa, hay por ahí un contrato con Adif, pues bueno, de plataforma de alta velocidad, en que participa también mi empresa. O sea, bueno, no le he comentado que vamos en UTE con otra empresa que se llama Lauda. O sea, la dirección de obra es una UTE. O sea, ¿es una dirección de obra contratada por Adif? No, esta de aquí. Ah, perdón. La del túnel de Velate. Ah, perdón. Bueno, está adjudicada una UTE de Lauda y TPF Ingeniería. ¿Y cómo era en el contrato y en la práctica, luego le preguntaremos, cómo era el régimen de visitas como director de obra en la obra? Hombre, ¿venía señalado? No viene señalado, pero bueno, implica como una dedicación exclusiva. Entonces, bueno, se supone que se va todos los días, o al menos fundamentalmente, pues bueno, 2-3 días a la semana. O sea, ¿usted cuántas veces visitó la obra, más o menos, por semana? Yo estoy en la obra generalmente 2-3 días a la semana. 2-3 días a la semana. Yo tengo allí en una caseta, tengo un despacho y estoy allí, pues bueno, pues prácticamente, pues no es de continuo, pero casi. ¿Qué días aproximadamente entre semana? Pues bueno, pues, normalmente martes, miércoles, jueves. Martes, miércoles y jueves. Suele estar, sí. ¿Y le acompaña habitualmente alguien del Departamento de Obras del Gobierno de Navarra? Bueno, van por allí. El Gobierno de Navarra, bueno, el Servicio de Nuevas Infraestructuras, pues tiene personal y, bueno, habitualmente hay personal del Gobierno de Navarra por allí, por la obra. ¿Qué personas suelen estar? Pues los técnicos del Gobierno de Navarra. ¿Le dicen si son directores de servicio? ¿Le dicen un poco el rango? Son, vamos a decir, son pues ayudantes, vigilantes, gente así. O sea, no son cargos del Gobierno de Navarra, no tienen una jefatura. No son cargos. Pero resulta extraño que siendo el servicio de obras, o sea, porque sí, podemos entender que el Departamento de Cultura, bueno, pues encargue una biblioteca y no tenga que estar nadie del Departamento de Cultura vigilando la construcción de la biblioteca, pero el servicio de obras e infraestructuras de todo un Gobierno de Navarra, en la obra más importante no estaban los directores de obra, los directores de servicio, los directores generales, o el director general. Hombre, los directores de servicio no suelen ir a las obras con frecuencia. ¿No suelen ir? O sea, yo creo que no. Bueno, y la experiencia que tengo es que no. Pero era una obra para... Claro, o sea, es posible que en su despacho... O sea, van de vez en cuando, pero no van todos los días. No sé si me explico. ¿Qué director? ¿Conoce algún director de servicio? ¿Ha tenido relación o director general? ¿Tenía alguna relación? Claro, en la obra, no en... bueno, es que yo dependo del director del servicio de nuevas infraestructuras, es mi director del contrato. ¿Y
con el señor Polo. Sí, ahora ya no, porque ahora ya no Sí, está. sí, claro. Y bueno, ahora provisionalmente está sustituido por Pachi, pues bueno. Ujú. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con el señor Polo, aproximadamente? Bastantes. ¿En la obra o en...? Hombre, generalmente soy yo el que vengo aquí o venía a su despacho, pero también cuando iba a la obra, pues evidentemente nos reuníamos allí y veíamos las cosas juntos. Claro, porque usted, como director facultativo, ejerce por cuenta de la administración, que es la propiedad Sí. de la obra, y es el que define qué se hace, si Correcto, se hace sí. conforme al proyecto, cómo se hace, vigila cómo se hace Sí. y cuánto vale lo que se hace, ¿no? Sí. Y dice que su interlocutor del Gobierno de Navarra no para las cuestiones más con un vigilante de obra o alguna cosa así, para las cuestiones importantes, su interlocutor era el señor Polo. Sí. ¿Nunca el director general, por ejemplo? Hombre, con el director general he hablado alguna vez, pero muy poco. Y con ningún otro cargo del Gobierno de Con el Navarra. director general yo creo que habré estado 4 veces, 5 como mucho. 4 veces. ¿Al inicio de una vez iniciada la obra o...? Sí, una vez iniciada. ¿Nos puede detallar lo más brevemente posible la diferencia, por ejemplo, entre tener un contrato como director de obra y un contrato como asistencia técnica a la dirección de obra? Bueno, para empezar, yo tengo una asistencia técnica que está incluida en el contrato. O sea, es la dirección de obra Sí. y la asistencia técnica de ese contrato también, Sí, sí. también está en el contrato. Y son dos funciones algo distintas. Sí. ¿Nos puede explicar brevemente en qué se Bueno, diferencian? fundamentalmente la asistencia técnica se encarga generalmente del control vigilancia. Da las órdenes del director de obra. Y entonces la dirección de obra ya lleva más cosas, el tipo de valoraciones, decisiones de cualquier tipo de cambio o ajustes, cosas de estas ya que serían de tipo ejecutivo, de decidir alguna cosa que ya se escapa un poco del proyecto, no está clara en el proyecto o es necesario hacerlo, vamos. Y concurrían en usted las dos funciones, las de asesoramiento y control y vigilancia y las de toma de decisiones. Yo tengo una jefa de unidad de asistencia técnica y tengo más gente, tengo geólogos, Sí. tengo vigilantes, tengo topógrafo, tengo un equipo completo. Pero usted, digamos, en la obra tiene la plena responsabilidad de cómo se construye y todo Sí. eso como director facultativo. Y con el señor Polo y con el director general dicen que principalmente reportaban principalmente en los despachos de aquí del Gobierno de Navarra. Sí. O en la obra, pueden recordar. En la obra con Jesús, porque es el que Sí. si iba a la obra. Pues bueno, ¿Con qué asiduidad acudía a la obra el señor Polo? quizá una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí. En principio tampoco tendría por qué ir. Ya, porque usted tiene la máxima Se responsabilidad. supone que el director soy yo. Pero, Entonces, bueno. pero lógicamente el representante de la propiedad es el señor Polo. Sí, para algunas cosas. Ya, es que aquí, como nos han contado que el señor Polo era una persona imprescindible, hasta el punto de que le tuvieron que excepcionar su permanencia en el servicio activo hasta los 73 años. Prácticamente pocos casos en España, ni los cirujanos, ni los cardocirujanos prácticamente. Era imprescindible. Entonces, nos sorprende que la poca dedicación que una vez iniciada la obra tenía sobre esta dirección de obra. Usted ahí no tiene, lógicamente no tiene nada que decir. Al fin y al cabo, se supone que lo único que tenía que hacer era pues gestionar mi contrato. Sí. Que es sí. mirar que
que yo fuera a la obra y mirase las cosas de la obra y luego pues valorar al final de mes para pagarme a mi empresa. Sí, pero para eso no se necesita un funcionario de esa manera tan imprescindible. Parece ser que solo era imprescindible para adjudicar la obra, según lo que... Que yo sepa tenía más obras. Ya. De hecho, se supone que llevaba todas las obras de carreteras de la comunidad. Sí, Entonces, claro, bueno. era el director de servicio. Eso no está reñido con que esta fuese la principal obra y realmente pues a mí me parece correcto que tenga mucha confianza en el director de obra, cómo no, pero entendemos que como representante del Gobierno de Navarra y del Servicio de Infraestructuras, pues no parece ser que estuviese muy al día, muy a pie de obra, como se suele decir en la obra de los túneles de Belate. Pero bueno. Hombre, yo creo que le informaba de lo más importante con bastante asiduidad. O sea, recibía las informaciones suyas. O sea, sí. Todo lo que pasaba en la obra, prácticamente lo principal era por su información. Todo no, lo que consideraba que, bueno, que era importante. Vamos al proyecto. A su juicio, porque ayer estuvieron los proyectistas, los autores del proyecto, ¿qué nivel de calidad tiene el proyecto? ¿Lo podría calificar de 1 a 5? Eso es una pregunta muy difícil. Vamos a ver, el proyecto en general está bien. Pero ¿qué le pasa? Que le faltan cosas. Hay cosas que no las pusieron, simplemente. Bueno, pero si le faltan cosas a un proyecto importante, no está bien. Bueno, eso sí le faltan cosas, pero en general está bien. O sea, porque le falte algún detalle, tampoco es para lanzarse contra ellos. No, en ningún caso. Simplemente estamos intentando averiguar las posibles discordancias, porque luego se ha tramitado un modificado. Generalmente el modificado es o porque le falten cosas importantes o porque en el terreno se encuentren cosas, en algunos casos imprevistas y en algunos casos pues que debían haber sido previstas. Ayer los autores del proyecto dijeron que el proyecto estaba, por supuesto, como que van a decir, que estaba correcto y que tampoco recibieron mucha información con excepción de algún informe preliminar de la obra. Bueno, se les mandó el informe de revisión y, bueno, contestaron que ratificándose en las cosas que tenían en el proyecto. Y en algunas cosas simplemente lo pasaron por encima. ¿Qué pasaron por encima? Pues las cosas que faltaban, del tipo de la depuración y similares, que pues simplemente no dieron muchas explicaciones. Y eso no sé, y si faltan cosas no se puede contemplar en el momento de ver la recepción del proyecto. Eso es una pregunta. Vamos a ver. A veces las cosas solo se ven cuando profundizas en ellas. Ya, pero si usted me ha dicho que faltaban cosas, sí. Entonces usted recibe el proyecto, usted recibe el encargo de ser director de obra, lo primero que hace es ver el proyecto sí. Y ahí ya advierte que faltan cosas. Sí. ¿Y lo comunica directamente? Bueno, eso hay un informe de revisión del proyecto, en el informe de revisión del proyecto que se pasa a la superioridad, pues vienen ahí las cosas que se han observado. Sin embargo, los autores dijeron que el único informe procedía de los contratistas, no de la dirección de obra, ni tampoco del propio Gobierno de Navarra. En realidad es el contratista también hace su revisión y hace su informe, y en base a ese informe el contratista hizo un informe con otra empresa, una empresa consultora, que es el que se le remitió a los proyectistas, que estaba profundamente basado en asuntos de la excavación, sostenimiento, etcétera, del túnel. Otras cosas más, vamos a decir, más secundarias no las trataba.
¿me podría describir o calificar las coincidencias, no sé, geológicas, por ejemplo, entre lo recogido en el proyecto y lo que realmente se están encontrando a medida que van, por ejemplo, avanzando la excavación? Pues se lo resumo así de una forma muy simple, que es los terrenos si coinciden, su posición no. O sea, las fallas y las zonas en que hay un tipo de terreno y otro terreno no coinciden con proyecto, sin embargo, la descripción de los materiales sí se corresponde. Y nos puede, si entramos ya en el modificado en tramitación, ¿nos puede detallar resumidamente los principales aspectos que justifican el modificado y su coste? Los principales, bueno, tenemos por un lado, en la tramitación del proyecto, le corresponde, están previstas voladuras. Entonces el contratista, que le corresponde solicitar los permisos, se dirigió a Minas a solicitar el permiso de voladuras. Entonces, en Minas le respondió que había que revisar el sostenimiento. Entonces le mandó el proyecto que tiene la parte de sostenimiento a Minas. Minas respondió con una serie de requerimientos que esencialmente, pues bueno, tenía cosas que pues o directamente no le gustaban, otras pedía que se justificasen más, que a veces es un eufemismo de que esto no parece que esté bien. Entonces se hizo el informe que le comenté antes de un consultor que se llama TAT, que bueno, pues esencialmente hace un reestudio de las soluciones de excavación, sostenimiento y revestimiento del túnel. Y bueno, pues se presentó eso como alternativa al proyecto en Minas. Y después que ese también hubo algún reparo y tal, y hubo que corregir algo, etcétera. Y bueno, al final ese fue el que resultó autorizado por Minas, que además pidió que se convirtiese en proyecto oficial, porque hasta ese momento era simplemente pues una propuesta. Entonces ya es cuando se hizo por mi parte la propuesta de modificado, que incluía eso y algunas cosas que le faltaban al proyecto, pues por ejemplo la depuración, un estudio, un seguimiento hidrogeológico, y no sé qué más hay por ahí. Bueno, alguna cosa más, tipo pues, del polvorín y alguna cosa más. ¿Alguna de estas cosas fue de las que usted dice que faltaban, que nada más ver el proyecto vio que faltaban? Sí, por ejemplo, la depuración. En proyecto venía simplemente unas balsas. Y eso no es capaz de dar la calidad. ¿Por qué no lo hizo constar en el momento en que se detecta eso, sin tener que... incluso antes de comenzar la obra? Bueno, yo... Cuando me hice cargo de la obra comenzó prácticamente de inmediato. O sea, tampoco hay tiempo para dar muchas vueltas al asunto. De hecho, eso se comentó y en alguna de las reuniones ya se decidió que, bueno, pues que hay que poner una depuradora. En el proyecto teníamos un 5% para unidades nuevas que no están modificado. Entonces, una parte fue a la depuradora. O sea, que eso ya, pero digamos, la depuradora ya se veía, vamos a decirlo, sobre el papel. Sí, vamos a ver, en marzo se firmó el acta de replanteo, en abril ya se ordenó hacer una depuradora y para un caudal de 150 metros cúbicos hora. Y cuando aquello del modificado, pues prácticamente no se había hablado. Y la consultora EAT fue contratada por Acciona Servinavar. Sí. Que es la que dijo que se tenían que hacer esas cosas. Sin embargo, ayer los autores del proyecto declararon que además de que apenas se le consultó sobre la procedencia de tramitar un modificado, excepto esa consulta preliminar, e incluso afirmaron que no veían necesario algunas de las cosas que sí se les requería, como por ejemplo el cambio del modelo de cerchas del túnel,
o la construcción del polvorín, no sé si, ahora no recuerdo si se refirieron a la depuradora, pero sí al polvorín, y dijeron que respecto a esto último, a la construcción del polvorín, que los proyectistas entendían que el polvorín, si era necesario, tenía que ser a cargo de la contrata ya adjudicada de Acciona o Servinavas. Bien, pero el problema está en que ellos en su proyecto no hicieron ningún estudio del polvorín, de ubicación del polvorín. Entonces el polvorín de la Boca Norte tiene la carretera, una línea de alta tensión, unas viviendas que hay por allí. No hay sitio para poner un polvorín con la capacidad suficiente para garantizar pues por lo menos 3 días de explosivos y que sea tradicional, o sea, una pequeña caja con una puerta o 2 en este caso. Hace falta un polvorín, o sea, la normativa te pide que sea un polvorín Sí, pues más... Sí, pero es con que mayor obra. el asunto, claro, le está preguntando un profano en esto, pero el asunto está en que los autores del proyecto en ningún caso dijeron que no hacía falta un polvorín, sino que dijeron que en el caso de ser necesario, que era necesario, lógicamente eso tenía que ser realizado y contemplado con cargo a la contrata del túnel, es decir, con cargo a Acciona, Servinavar y OSES en su contrata inicial. Sí, pero... Que tiene cierta lógica. Sí, pero no creo que los proyectistas se hubiesen olvidado se da por supuesto de que el proyectista, que no miró nada, da por supuesto que se va a colocar un polvorín al uso normal, que prácticamente pues no vale nada, y sin embargo lo que ha habido que hacer es un polvorín semienterrado con técnicas mineras y tal, bueno, pues una obra bastante importante. Eso evidentemente, si lo hubieran contemplado, debería estar separado de otras cosas, por la importancia que representa. Pero, es decir, ni el proyecto ni los propios contratistas propusieron ese polvorín, que era necesario. O sea, algo tan evidente surge como una de las primeras cuestiones. Es evidente cuestiones. Cuando tú llamas al de los explosivos, a ver, oye, que tenemos que hacer aquí un polvorín para esta obra y tenemos estas necesidades y tal, y te dice, no, aquí hay que hacer un semienterrado, porque no cumple las distancias, entonces hay que hacer uno que además pues evite, en caso de fragación, pues tenga una forma de laberinto para que no salga la detonación fuera. ¿Y esto no lo tenía que haber previsto la propia contrata? Pues la realidad es que se lo encontraron. ¿Cómo que se encontraron? Se encontraron con ese problema a la hora de hacer la obra. Ya, pero... Pues no lo habían estudiado claramente. O sea, que la contrata no también podía ser también causa de que la contrata no hubiese estudiado convenientemente la necesidad de hacer ese tipo de polvorín o con esa configuración. Bueno, eso, en todo caso, pues habrá que preguntar sobre la contrata. Sí, bueno, claro, pero claro, lo que tenemos hasta ahora es que los autores del proyecto, con bastante sentido común, dicen, hombre, sabemos que hace falta un polvorín, pero eso, lógicamente, tiene que estar contemplado por el propio contratista. Y usted, en este caso, tampoco nos saca de la discusión, y no le voy a decir que nos tenga que sacar, porque dice que quizás la contrata podía haber previsto mejor las cosas para hacer un polvorín y no hacerlo como un modificado más, o incluirlo en un modificado, en un suplemento. Sí, pero también para la contrata fue un imprevisto. ¿En qué sentido fue un imprevisto? Pues que no vieron por ninguna parte que el lugar donde tenían que poner el polvorín tenía el problema de que, bueno, de las distancias a carreteras, líneas de alta tensión, viviendas. Pero eso lo tenían que haber previsto también la contrata, porque, digo yo, o sea, es necesario hacer un polvorín, porque se van a manejar explosivos. Lógicamente, para hacer un túnel no se hace con un sacacorchos, se hace con explosivos. Entonces, si hay
Si hay que manejar explosivos es necesario un polvorín. La empresa que hace la oferta y que estudia el proyecto y que presenta, lógicamente, una de las cosas que tendrá que tener claras es dónde y cómo coloca el polvorín sobre ese terreno. O simplemente sabe que tiene que colocar un polvorín y supone que pondrán un polvorín al uso. Hay polvorines que son transportables. Ya, pero Llegas, al final no sabemos quién es el responsable de conocer qué tipo de polvorín había que poner. Si eran, porque los autores ya han dicho, nosotros no somos responsables. No tenemos que decirle cómo y de qué manera tiene que hacer el polvorín y en qué lugar. Eso habría que igual discutirlo. Ya. Hasta qué punto no tiene ninguna responsabilidad, porque de hecho no lo estudiaron. Ni hay ninguna referencia a que hicieran ningún tipo de estudio. Pero claro, al final se va a un modificado. O sea, desde el punto de vista de nuestra interés aquí, que es intentar averiguar las posibles desvíos, mordidas, claro, y ha ocurrido principalmente por la empresa Servinavar, que es una empresa prácticamente creada para cobrar mordidas, ha ocurrido en otras obras que resulta que estos porcentajes de mordidas provienen de una parte de la adjudicación, del montante de la adjudicación, y otra parte de los modificados. Por eso creemos que los profesionales nos pueden echar luz sobre si realmente aquí se han podido producir pues gastos no debidamente gastos suplementarios, sobrecostes no debidamente justificados, que hayan podido luego alimentar este tipo de cosas. ¿Cómo procedieron a valorar los diferentes aspectos del modificado? Bueno, por ejemplo, el polvorín está valorado. Está valorado a la obra civil, a precios de obra civil, y las instalaciones se comprobó los precios que proponía el contratista. Bueno, pues se propusieron otros por parte de la dirección de obra, obtenidos de tarifas fundamentalmente. Y cuando ya valoraban las diferentes partidas del modificado, ¿con quién las valoraban luego con la obra? ¿Con el señor Polo? ¿Con el director general? ¿Con uno y con otro? Esto generalmente se hacen... los que están hechas con unidades de proyecto, pues simplemente es lo que mide. Y tienes ahí el polvorín y existe y mide, si se puede medir en cualquier momento. Sí, yo le pregunto que con quién, las partidas nuevas, luego con quién las confirman. No, se lo digo por eso, porque esas prácticamente no necesitan más... Sí, que son como precios estándar, todas las partidas. Sí, todas no, hay algunas que tienen precios nuevos. Esos precios nuevos... se hace un precio contradictorio con el contratista y luego se pasa a la dirección del servicio para que dé el visto bueno. Yo mando con ello un informe favorable de que lo he revisado y son razonables los precios, ya que no hay cosa, está comprobados con tarifas, con bases de precios, con otros proyectos, que se trata de precios que son razonables. Entonces eso yo emito un informe favorable que junto con el acta de precios contradictorios se pasa al director del servicio. Al señor Polo. Cuando estaba Polo. Ahora lógicamente. Pero él no los aprueba el órgano de contratación. O sea, él le tiene que dar un primer visto bueno y luego él lo pasaba al director general, al órgano de contratación, sí, o directamente usted también tenía que estar reportándole al director general. No, porque yo lanzo los precios y entonces se los paso primero al director del servicio y a su vez los pasa al director general, que es al que al final lo aprueba si lo cree conveniente, claro. O sea, la obra, los contratistas, Acciones, Semiatral, valoran los sobrecostes, usted los examina y con su visto bueno los traslada al señor Polo. ¿Y el señor Polo se lo manda al director general? En principio los proponen. Generalmente los acepto o no. Generalmente no me suelen gustar los que plantean. Y entonces pongo los que me salen a mí de los estudios que hago yo. Y usted ha hablado del proyecto, que le faltan cosas, ha hablado de los problemas que se han encontrado luego en el terreno, sí, las diferentes localizaciones de otras infraestructuras o incluso de viviendas. Y a la vista de todo esto, ¿nos puede garantizar que no habrá más modificados o, por el contrario, es previsible que haya algún modificado más?
Bueno, hay una parte de la obra que es de instalaciones que, bueno, prácticamente no se ha tocado, porque hay que esperar a tener el túnel hecho, y eso puede generar algún modificado. O sea, que es posible que haya más modificados. Sí puede ser, o sea, yo no lo descarto. ¿No lo descarta y de hecho, o lo prevé prácticamente a la vista de cómo van las cosas? le iba a comentar una cosa, que es que como el terreno no está colocado como estaba previsto en proyecto, entonces están utilizando sostenimientos pesados, muchos más de los previstos. Lo que va a hacer es que haya un sobrecoste simplemente por hacer más obra. O sea, que ya se está produciendo Sí, ya está produciendo un desvío. otro nuevo sobrecoste, aparte del modificado. En realidad no es sobrecoste, simplemente es un desvío de lo previsto. Sí, o sea, una desviación de costes, además del modificado. Sí, además del modificado, sigue esa parte. Y Vamos a decir, si el proyecto estuviera en otros aspectos, lo hubiera considerado y no hubiera hecho falta el modificado, se estaría generando ya un incremento de presupuesto simplemente por tener que utilizar sostenimientos más pesados en gran parte del túnel. ya, es que claro, si finalmente se tramita este modificado, creo que son de 8,5 millones, primero, ¿no? Sí. Representa aproximadamente un 12%, calculo No, así. Y luego hay más modificados. Claro, esta obra se adjudicó con un 20% de baja, que ya prácticamente se la ha engullido entre este modificado que está en tramitación y todos esos sobrecostes que ya se están produciendo como consecuencia de esto último que ha comentado. ¿Considera que esto tiene alguna lógica? Que esta baja del 20% con ya prácticamente en las primeras fases... No le veo relación. ¿No le ve relación? O sea, que puede ocurrir. Sí, podría estar adjudicada al tipo y seguir necesitando el modificador. Pero, sin embargo, claro, la rebaja del 20% pues, ha promovido también, que prácticamente la hicieron todas las empresas, ha promovido que estos sean adjudicatarios junto con las calificaciones técnicas. Ya sé que sobre la adjudicación usted no debe o no va a interferir, pero sí que llama la atención que ya prácticamente haya desaparecido la baja que esta empresa Acciona Servinavar puso en la oferta. Ya le digo que yo considero que no tiene relación. El hecho de necesitar más obra no tiene relación con el hecho de que tengan una baja o tengan otra baja. El modificado fundamentalmente es para hacer otras cosas. Pero claro, no es simplemente un presupuesto más, no, esto es para hacer esto y esto. O sea, que a su juicio a día de hoy es prácticamente imposible concluir la obra del desdoblamiento de los túneles de Belate conforme al presupuesto adjudicado más el modificado. Me temo que no. O sea, que no va a ser posible. Pero bueno, quedan todavía 2 años y pico de obra. O sea, que va a haber que aprobar más modificados, casi con toda seguridad. Ya le he dicho antes que no, yo no lo descarto. Podía descartarlo y decir, pues no. Pero bueno, no. Ya. O sea, las obras no funcionan así. Ya, sí, ya usted, claro, y le dice, bueno, puede ser una obra adjudicada incluso al tipo y necesitar modificados, puede ser. Pero aquí, claro, el concurrir una baja en la oferta del 20% y automáticamente, prácticamente nada más iniciar de la obra, entrar en un modificado y en las alturas que estamos ya está prácticamente recuperado ese 20% y va a haber más modificados y es posible que haya más modificados, pues prácticamente ese 20% de rebaja lo único que pretendía lo único que ha conseguido es que sea adjudicatario quien ha sido adjudicatario.
Yo ya le he dicho que no, que es que las obras no, en general no funcionan así. Bien, y ahora... Generalmente cuando se hace una obra, pues incluso usted en su casa se pone a hacer una reforma en la cocina, la contrata y de pronto se encuentra que le falta algo o tal, y dice, oye, pues cámbiame esto y tal, y ya incurren sobrecostes. Y eso, pues en esto es parecido. Sí, sí, claro. Lo que es que estamos discutiendo si esos sobrecostes pueden envolver parte de dinero que no debían serlo. Es decir, si esos sobrecostes envuelven mordidas. Eso es lo que nosotros Bueno, tratamos de asegurar. Yo todas las cosas que se han puesto nuevas en el modificado, pues he comprobado que los precios eran razonables, tal, que se corresponden las mediciones, o sea, que se corresponde todo a obra real. Ya. Y, claro, como nadie puede abstraerse a nada, usted, si hubiese, no era conocedor, lógicamente, como todavía no éramos conocedores muchos de nosotros, si hubiese sido conocedor de todo el entramado que rodea esta obra, además de todos los problemas que puede estar dando esta y otras obras, si hubiese sido conocedor de todo el entramado que ahora mismo rodea esta obra, hubiese concursado y aceptado el contrato de director de obra. Vamos a ver, la decisión de ser director de obra no es mía. O sea, yo soy un trabajador de una empresa, mi empresa ha ganado un concurso. Pues que usted no tiene ni participación ni nada en su empresa, es contratado. No, yo soy un trabajador de la empresa. Entonces, bueno, yo hago lo que me mandan. Dice, bueno, pues ahora tú vas a ir de director a la duplicación de los túneles de Velate. Pues voy. Imagínese que hubiera sido hoy. Le dicen, hoy tiene que ir usted de director a Velate. Lo hubiera aceptado sin más, hubiera puesto algún reparo, digo, bueno, no me mandéis ahí. No sé. Sí, igual también cuando me lo dijeron la primera vez no me gustó, así que... ¿No le gustó? No, no porque yo no soy de aquí. Ya. Entonces no me hace ninguna gracia tener que desplazarme todas las semanas. Ya, y entonces no sabe por qué su empresa de repente selecciona esta obra como para concursar y obtener Vamos a ver, las empresas Ya. de todos los concursos que salen, pues selecciona unos que les parecen interesantes y se presenta a ellos. Generalmente no los ganan y otros los ganan. En este caso ganaron un concurso y bueno, pues me tocó a mí porque además iba en la oferta. ¿Y usted despachaba con el señor Polo? ¿Cómo era la relación? ¿Le ponía discutían alguna cuestión o simplemente recibía los informes? ¿Tenían confianza mutua? No, sí, yo creo que sí. ¿Él en usted? Sí, y hablamos de cosas de la obra y tal. ¿Y usted tenía confianza también en lo que reportaba el señor Polo? Pues sí. Al fin y al cabo, más bien que reportar es el que mandaba. Sí, el que mandaba, pero no iba a la obra, ¿no? Mucho. Pues algo iba, pues que no sé cuánto espera que fuera, no lo sé. No lo sé, pero yo creo que no teniendo otra obra tan importante como esta desde hace no sé cuántos años, pues quizás un director de servicio, no estamos hablando del director general, pues debería estar más, entendió que debería estar mucho más pendiente de esta obra en presencia y no solo en el despacho recibiendo informes y discutiendo algunas cosas de vez en cuando. Pero esto ya es conclusión nuestra. Bueno, que yo tampoco voy a hablar por el señor Polo. De hecho, estuvo aquí, ¿no? Sí, estuvo aquí y nos dijo unas cosas que duraron 24 horas, la veracidad, pero alguna de ellas. Por eso le preguntamos por él, porque es que yo creo que ya con esto vamos a terminar, porque en la práctica el señor Polo no estuvo dirigiendo la obra, simplemente recibía lo que usted, lógicamente, hacía. Es que se supone que el director de obra era yo. Pero nosotros entendemos que si debía haber tenido un acompañamiento y un seguimiento mucho más intenso del que ha tenido. Sobre todo porque es que cuando le hemos dicho que él ponía por delante su excelente currículum, nos han dicho que era imprescindible que este funcionario estuviese hasta los 73 años en actividad. Una excepción que no se ha hecho en Navarra nunca, y por ley. Como ni con el mejor de los cardiocirujanos, de ahí muy buenos en Navarra, se ha hecho esta excepción, y era una excepción que nosotros en su día ya consideramos arbitraria y extraordinaria.
y resulta que prácticamente en la obra no estaba dirigiendo la obra. Luego este señor solo era imprescindible, a juicio del Gobierno de Navarra, para adjudicar la obra. Y esto lo decimos hoy porque hemos visto que el modus operandi de la empresa Servinavar, la de las mordidas, es que primero el dirigente de esta empresa se interesaba desde que se empezaban a gestionar los proyectos, como se ha visto aquí. Después se interesaba por qué personas concretas tenían que estar al mando de la adjudicación de la obra. Qué casualidad que el señor Polo era una persona imprescindible para esta obra, no para dirigirla por lo que se ve, ni para estar pendiente, sino, por lo visto, para adjudicarla. Y esto se está cumpliendo al dedillo en esta obra. Si además vemos cómo estos modificados pues, van a suponer unos sobrecostes, además del que se está tramitando de 8 millones, otros que se van a producir, pues la verdad es que nos produce cierta intranquilidad y tenemos la confianza de que ustedes tengan la vigilancia oportuna para que no se produzca más que aquello que se tiene que producir. Pero de momento tenemos ya unas discrepancias importantes entre lo que decían ayer los autores del proyecto, que cabría entender como modificado, y el conjunto de partidas de sobrecoste que se proponen abonar a esta empresa. Esta es una valoración nuestra. Lógicamente usted está respondiendo por su trabajo. Le agradecemos las preguntas. Esperamos no haber sido excesivamente incómodos y si lo hemos sido en algún momento le pedimos disculpas y le agradecemos su participación.